Bienvenidos a nuestro programa. El martes 14 de marzo de 2017, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar la charla La Reina Esther, de muchacha obediente sometida a reina activa y emprendedora, a cargo de nuestra compañera Irit Green. Les invitamos a escuchar la grabación. A su cabecera un día antes de Purim. Viva tú y viva yo y vivan todos los judíos. Viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Y tu millo porata vende la ropa barata y no hables con quien tratas en el día de Purim. Y hoy tenemos el placer infinito de tener a una compañera nuestra que es Irit. Y que todos queremos y que nos va a hablar un poco de Purim y un poco más expandida. Yo quería hablaros un poco de Irit, que también es una persona un poco misteriosa entre nosotros, porque es muy discreta. Irit ha hecho sus estudios en Haifa, es de Haifa, su familia vive ahí, ha estudiado en la Escuela de Diseño y Moda de Bitzo Carmel con su diploma, ha trabajado, es pintora en sus ratos de ocio libres, ha hecho exposiciones en Israel y luego para que todas sepamos bien, ha hecho su servicio militar como comando paracaidista en la base Harub. Nos ha dado una charla sobre eso. Sí, pero hay muchas que no se acuerdan. Sí. Para las que no lo sepan, Sí. junto al Jordán, terminando su graduación como sargento. O sea que ya nos podemos cuadrar delante de ella. Y luego en los años siguientes, ya sin estar haciendo el servicio militar, siguió trabajando en seguridad en Israel, con los militares. Luego fue ayudante en la oficina de la ministra Golda Meir en Tel Aviv. Estudió después en el Technion de Tel Aviv, obteniendo el grado de licenciada en diseño gráfico. Después trabajó en una escuela de Tel Hai de Haifa, reanudó sus estudios y al final se graduó de licenciada. Ha trabajado como periodista. Ha trabajado como técnico de aviación civil en capacidad de diseñadora de mapas y rutas en el Instituto Físico Nuclear de la Universidad de Tel Aviv como ayudante de diseño de proyectos, y en 1976 fue destacada a Londres por las fuerzas aéreas israelíes para hacer estudios de enseñanza a través de la animación en los estudios Richardson Animation. Después siguió con cursos de esa misma naturaleza en Ámsterdam. Entre el 77 y el 79 volvió a su trabajo en Tel Aviv para las fuerzas aéreas israelíes y un poco después conoció a don Pancracio Celdrán, su estupendo marido escritor, y fue su secretaria en los años universitarios en la Universidad de Ben Gurión y de Haifa durante 3 años. Bueno, tengo todo un currículum de todo lo que ha hecho. La verdad que yo prefiero escucharla a ella que estar. Creo que es una compañera estupenda, una amiga querida por todas, y le dejo la palabra. Gracias. Hoy tengo la voz como... Bueno, yo prefería, ya hemos terminado Purim, pero hemos decidido hablar de la reina Esther. Es una figura un poco especial y me gusta un poco analizar la persona de la reina Esther y la Megilá en sí, lo que nos está ofreciendo, y que a veces leyéndolo así no nos damos cuenta realmente
lo que pasa. La reina Esther, yo prefería la reina Esther de muchacha obediente y sometida a reina activa y emprendedora. Todos queremos ser la reina Esther porque nos parece una vida ideal. Eso es nuestro sueño. Pero ¿quién era ella? ¿Así me oís mejor? Bueno, nació en Persia al principio del siglo V antes de Cristo. Eso es la época, si tenemos que pensar en qué época estamos, son tiempos de la diáspora de Babilonia, bajo la gobernación de Persia, que estaba reconquistando Babilonia. Su madre murió en el parto y su padre unos meses antes. Es decir, llegó al mundo sin pertenecer a nadie. Su tío Mordejai la adopta como hija y será su guía espiritual. Estas circunstancias de su nacimiento, la soledad y el rechazo social, le dieron la fortaleza para su papel futuro. De aquí su conexión con Dios. Hadassah, su nombre hebreo, de la palabra Hadass, mirto. Es símbolo de los ojos. El Hadass, ¿sabéis? Es símbolo en el judaísmo de los ojos. Sus ojos eran capaces de ver la realidad verdadera a través de la realidad externa que todo el mundo veía. El libro de Esther, en el libro mismo, hay gran proliferación de ilusiones que nos remiten a otros cuentos de la Biblia. Vamos a entrar en eso ahora. Hay en el libro una forma culta de escribir, que si bien en ella se cuenta de forma abierta, tiene un segundo nivel oculto en el que se expresa lo opuesto. Ahora, sobre los tiempos en la Megilá son muy lentos. Si nosotros contamos en la Megilá, vemos un capítulo, pasa detrás de otro, pero han pasado casi 7 o 8 años. Y lo cuenta en la Megilá como si es al día siguiente. Porque muy rápido, pasa el tiempo muy rápido. Esther está muchos años en el palacio y no sabemos nada de ella. Hasta que ocurre lo que sabemos con Amán, que dicta la sentencia de la muerte del pueblo de Israel. Entonces aquí el tiempo empieza a correr. Ella misma empieza a correr porque se da cuenta que el tiempo de su pueblo acaba. No hay casi ninguna escena en la Megilá que no nos remite a otra escena en la Biblia. La más comentada está con ese contexto es la de Yosef en Egipto, porque comparando con Esther en Persia, Yosef en Egipto, ¿os dais cuenta lo que pasa? Un hebreo que sube en Egipto para salvar realmente a su padre y sus hermanos de la muerte por hambre, y Esther sube para salvar luego su pueblo más adelante de la extinción, como fue planeado. Tenemos en cuenta, por ejemplo, otro episodio. También podemos ver la historia de Jacob y Esaú. Aquí en español lo llamamos Jacob y Esaú. O también la viña de Nabot. No sé si sabéis el cuento de la viña de Nabot. Hablamos del siglo IX antes de Cristo y se trata del rey Ahab, que era el rey de Israel en tiempo de Elías. Pasaje que la cual Elías dijo al rey: "Haratzachta vegam yarashta", que es una frase muy conocida en Israel que se usa muchas veces, que es tanto como decir asesinaste y también heredaste. Son numerosos los ejemplos adicionales que podemos aducir, que la Biblia, sus cuentos aparecen dentro de la Megilá. Amán piensa recibir honores. Ahora pasan unos años, ella está en palacio, sabemos que ella guarda el judaísmo, pero ocurre el tema de Amán. La Biblia pasa de ella y cuenta lo que pasa con Amán. Él piensa recibir honores en un momento que sabemos lo que está pasando, ¿no?
que trataban de envenenar al rey Asuero, Mordejai estaba en el portal del palacio oyendo esto y mandó el mensaje del intento de asesinato, y así salvó el rey Asuero. Todo esto fue escrito en un libro de recordatorio del palacio y fue como olvidado. Pero una noche sí, el rey no podía dormir y ahí le leían ese recordatorio que le salvaron la vida, y en ese caso era Mordejai. En ese momento fue llamado Amán al rey para que le aconseje qué puede hacer con una persona que está muy agradecida a esa persona, sin decirle el nombre. Y Amán, como era tan orgulloso, tan subido de su ego, pensaba recibir honores. Pero al final no es él que recibe los honores, sino Mordejai, quien sale recibiéndolos. Lo mismo habrá sucedido con Jacob y Esaú. ¿Sabéis lo que pasó con Jacob y Esaú? Tenían que recibir la bendición. Isaac era ciego, el padre de los dos gemelos, que decidió bendecir uno de sus hijos. El favorito de él era Esaú, pero Rebeca, la madre, parecía que tenía intuición que servir y seguir como padre de un pueblo sería mejor Jacob. Y entonces ella disfraza a Jacob para que reciba la bendición de Esaú, realmente la bendición de Esaú, que era primogénito, pero ya no era primogénito porque la vendió a su hermano Jacob. No le interesaba ser el primero. Entonces aquí él recibe también la bendición en vez de... Aquí repite el cuento, en la Biblia lo vi. Luego repite la historia de Jacob, lo que le pasó. Jacob mismo le hacen el cambio con la novia. Lo mismo que hizo él a su hermano, él lo recibe luego con la novia. Eso entrando en otro asunto. Pero volvemos a la Megilá. Volvemos a Yosef, que comparamos muchísimo, mucha gente que estudia la Megilá, lo comparan Yosef con Esther. Él malvive en Egipto, está llamado al faraón, como hemos hablado, y soluciona la incógnita de sus sueños, que de las 7 vacas. Y acaba solucionando el hambre de sus hermanos. Igual que Esther, el problema para su pueblo. Pues el uso en la Megilá del lenguaje es ilusión también. Todo lo que vemos encima no es realmente lo que está pasando. Se usa aquí el lenguaje de la cuñada rechazada por el hermano de su difunto esposo, como leemos en Deuteronomio 25, el versículo 9. ¿Sabéis lo que es la Jalitzá? Un sermón de la sandalia, ¿no? ¿No conocéis el sermón? El sermón de la Jalitzá se hace en la puerta de la ciudad, enfrente del rabinato, el Betín, en la que, quitándole a ella la sandalia y escupiéndole, ella le dice: así se hace al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. ¿Os suena mucho esa frase de la Megilá? Porque la Megilá nos presenta una frase que casi emplea la misma literalmente, solo un cambio pequeñito. En la Megilá leemos: así se hará al varón cuya honra desea el rey. ¿Y cómo termina la ceremonia la cuñada? Escupiéndole. Eso quiere decir, la Megilá nos enseña que al honor que Ahasverosh ofrece a Mordejai, y lo compara con la ceremonia del escupitajo. ¿Qué es un escupitajo? Realmente no va a ayudar todo esto al pueblo. No es un honor realmente lo que está pasando. Desde el momento de esta escena del caballo, la situación del ministro Amán, que era el ministro no va más, que tenía el anillo del rey y podía mandar en todo, va cuesta abajo. La Megilá nos enseña como todo, aunque estés muy arriba, de repente vas abajo. Y no hay quien lo frene. Hasta aquí vemos cómo subía. Entonces, todo el palacio habla de esa situación.
No es que es una cosa escondida que la pasaba en la casa y nadie se entera de esto. Se enteró toda la calle porque paseaba a Mordejai él mismo en el caballo por la calle, en Susán, la capital de varios países. Los judíos, hablamos otro tema, cómo vivían los judíos en Persia. Vivían una vida material, de abundancia, y tenían el riesgo de desaparecer hasta tanta materialismo que tenían en su vida. Espiritualmente podían desaparecer por no prestar atención solo al materialismo y olvidar sus raíces ancestrales, abandonando el deseo de volver a Jerusalén. Se olvidaron su lema más importante. Y tampoco ha pasado mucho tiempo de la destrucción del templo y que les llevaron a Babilonia. No pasó mucho tiempo. Y hablamos ahora del personaje de Esther. ¿Cómo evoluciona ella? Ella evoluciona a partir de ese capítulo 4 y se convierte de una reina persa, vuelve a ser una joven judía. De repente, su entidad judía irrumpe rápidamente con abnegación por su pueblo, cuando obliga a sí misma y a su pueblo a ayunar 3 días y rezar por ella. Ella quita completamente su ropa de reina y también se pone ropa sencilla y vuelve a ser lo que era muchos años antes. Aquí vemos realmente en todo esto un cambio casi simbólico del corazón de ella y no solo del vestido de fuera, su comportamiento de fuera, ¿no? Y la pregunta que siempre ronda por la cabeza cuando leemos la Megilá, saber si quería Esther verdaderamente ser reina. ¿Cómo? Si ella quería verdaderamente ser reina. Mordejai sí quería que lo fuera, pero impulsado por un sueño profético que tenía, que ella podría actuar a favor de su pueblo en un momento importante. Esther, tal como vemos, si leemos el texto minuciosamente, fue llevada en contra de su voluntad, según se deduce del texto hebreo. Porque en el texto hebreo leemos Vatilakah, la misma palabra que se utiliza en la Biblia en Génesis 12. En Génesis 12 vemos la situación que hay hambre en el país. Abraham lleva a Sarah y se van a Egipto. Y ahí en Egipto él tiene miedo, porque ella es muy guapa, todos se fijan en ella, que le van a matar si dice que es su esposo, y dice, vamos a decir que somos hermanos, y en ese caso viviré yo. Pero aquí viene la palabra Vatilakah Sarah, o sea, está tan guapa que el faraón se encapricha en ella y la lleva al palacio. Y se usa la misma palabra como en la Megilá de Esther. Eso significa que no fue por su voluntad, fue llevada contra su voluntad. Que aquí los exégetes explican Nilkeja Baal Korja, se la llevaron contra su voluntad. La mayoría de los sabios exégetes nos enseñan que Mordejai y Esther demoraron el momento en el que ella fuera llevada al palacio. La escondieron mucho tiempo, pero ya había un momento que no era posible. Mordejai le dice que debe esconder su identidad judía. Aquí pasan unos años y el rey, ya su esposo, piensa que domina tanto la situación como a ella. Pero en realidad el verdadero dominio que vemos luego salir sobre ella lo tiene la familia, representada por Mordejai, y la necesidad de salvar a su pueblo. Quiere decir que ella nunca se desconecta de su pueblo realmente.
Esther no acepta, aquí hay un punto muy importante que leemos entre líneas y se entiende exactamente su actuación. Esther no acepta ningún regalo ni agasajo que recibe en el palacio al principio. Su pasividad enseña mucho más que sus acciones. Porque todo lo que le hacen, le dicen, ella no actúa, no pide, no toma parte en toda la ceremonia. Al abstenerse, ella se muestra forzada a esa situación. ¿Entendéis lo que pasa? Ella abstiene y así muestra que ella está forzada a esa situación. Ella no quiere estar ahí realmente y lo va mostrando. Pero parece que esta humildad parece gustar mucho al rey y a otros del palacio, y lo comenta así la Megilá, dice que les gusta ese comportamiento suyo de abstenerse de todo. Y terminando, solo quería recordarlos que ella tuvo a su hijo Darío. Dariabesh era hijo de Esther, que a su vez fue padre de Ciro el Grande, que sabéis la historia. Este nieto de Esther, Ciro, dio a los judíos permiso para volver a Jerusalén y reconstruir el segundo templo. ¿Se fueron a la tierra de Israel? Sí. Pues con eso acabo y estoy abierta de preguntas, si queréis. Muchas gracias, Edith. Hemos aprendido mucho, una óptica, yo creo que la Megilá se lee del derecho, de la izquierda y con todos los misterios que hay en ella, porque es verdad que es un texto un poco misterioso, por lo menos para mí es un texto difícil y es me ha gustado mucho, y aprender que es el nieto de la reina Esther que permitió, eso yo no lo sabía, no sé si vosotras lo sabíais, pero hemos aprendido algo muy importante. Gracias, Siri, y las preguntas, levantar la mano para que lo ordenemos un poco. Merceditas. Primero felicitarte y por lo bien que lo has dicho y todos los conocimientos que tienes. Felicitarte por todos los conocimientos, lo bien que lo has dicho, y además una israelí está muy bien puesto que seas tú. Quería decir otra cosita, conforme lo he ido escuchando, como tantas veces he dicho eso, no todo lo que tú has dicho, pero otras cositas del Purim, a sus niñas, que también saben muchísimo. Quería decir dos o tres cosas. Por la Megilá de Esther, ¿no? La Megilá de Esther no viene el nombre de Dios, el nombre de Dios es oculto. Entonces, el que las personas se disfracen el día de Purim es por esta razón, porque dentro de toda Megilá el nombre de Dios viene oculto, y entonces, basándose en eso, se ha sacado que el día de Purim tiene que estar uno oculto y disfrazado. Aunque otra cosita me vino, que se me acaba de olvidar en el idioma que era, pero eso estaba escrito en arameo. Sí, la primera es arameo, sí. Que escucharon, que escuchó Mordejai, que iban a conspirar. Es que no me acuerdo el nombre de los dos. Bigtán y Teres. Sí, Bigtán y Teres. Bigtán y Teres. Y yo me que Bigtán y Teres hicieron el complot. Sí. Nada más que lo conocía esto Mordejai. Él lo entendió, sí. Sí, no me acuerdo ahora el nombre del idioma, también muy raro. Y Bigtán y Teres, que se me había olvidado. Y no sé, mientras que ibas hablando me iba acordando muchas cosas, no por un gran mérito mío, por la de veces que lo he dicho y lo he repetido a las niñas que preparé para ayudar, y me ha hecho mucha ilusión escucharte en todos los sentidos. ¿Alguna pregunta, Marisa? Sí, mira, dos cosas. A mí me impacta mucho la casualidad, que para el judaísmo no existe casualidad, y sin embargo la Megilá es una constante. Y también quería preguntarte, porque has comparado con Yosef. Sí. Yosef tenía un nivel de profecía y adivinación. Sí. ¿Es posible que en la reina Esther también existiera ese nivel? ¿O no se entiende? No lo sé, pero su tío sí. Mordejai lo tenía y la instruía mucho. Le mandaba mensajes. Tenía ella un mensajero que iba y venía
comunicaba con él, pero Constancia no hay en ningún sitio No. de que ella pudiera... no. Ella tenía mucho miedo cuando empezó a ayunar 3 días, mucho miedo. Es decir, que no veía el final. Sí, Fa. Es que toda la Megilá duró 12 años. Sí. Y era solo Esther que vio la continuación de este cuento, que todo está conectado. Sí. Esto de Vizcanda Pérez era Un episodio así. detalle pequeño, pero ella entendió que esto es algo muy importante en el cuento. Entonces, como era ella quien cogía todas estas partes fragmentados y lo veía como un cuento entero, se llamaba la Megilá por ella, porque ella tenía esto. Otra cosa que, ¿por qué Mordejai sabía esta lengua rara? Porque alguien que está en el Sanhedrin, que es el gran Sanhedrin, tenía que saber todas las lenguas del mundo, los 70 lenguas. 70 lenguas, sí. ¿Cuántas? 70. Es que los no judíos están clasificados generalmente en 70 Sí. naciones. Y él tenía alguien del Sanhedrin, por ser juez, tiene que saber todas las lenguas para saber cada cosa en su origen, no por Sí. La traducción ¿Y es... de verdad las sabían en principio? Bueno, sí. Por eso no entendía esto de Vizcanda Pérez. Porque entendió el idioma, que ellos conspiraban contra él. Tener en cuenta que la Ashverosh era rey de muchos países a la vez, 133 países. Y entonces esos 30, cada uno tenía un dialecto por lo menos distinto. Un momentito. Tener en cuenta, el mismo Babilonia tenía acadio y tenía el arameo, sumerio, sí, había unos dialectos en la misma Babilonia. Y luego Persia misma, cada zona hablaba su dialecto, claro. Pero qué curioso, yo no sabía que Ciro, que es Sí. un rey No sabía. muy No, yo tampoco. importante No sabía. en Persia, era un nieto De la reina de la Esther. reina Esther. Y eso en los libros de historia citan, y es el único episodio en el cual hay esa vinculación entre la Biblia y la historia. ¿Qué quiere decir? Quiero Episodio decir, de que ella es que la los abuela. libros de Históricamente, historia. que conocemos Bueno. bien a Daniel Sí. Pereiro, digo que si hay Los otros libros- pasajes de la sí. Biblia en los cuales un personaje de la Biblia es luego referido como personaje histórico. Hay de más las episodios crónicas. ahí. La conspiración de los dos también hay una conspiración parecida. El rey faraón también quería envenenarle un par de personas, sí. Y entonces también se avisó. Pero lo más importante en esa cosa de los dos, el aviso de Mordejai es él avisa a Esther, y Esther avisa en el palacio. Ella podía quedarse con el canto, con el honor que hizo ella ese denuncio. Pues no, ella hizo constar que él lo denunció, Mordejai, para que quede constancia que Mordejai es el responsable de salvar al rey. Lo pone claramente la Megilá. Eso, Y de ¿no? ahí viene el ayuno de Esther. Perdón, Libe pidió la palabra. Bueno, muy interesante fue el hilvanado Sí. que nos hizo Lilis, ¿no? Pero quería aclarar que la Megilá que está dentro del Tanaj es el texto y está el relato, pero aparte, dentro de los valores judaicos, están los Midrashim, que son todos los comentarios que hacen acerca de lo que está escrito en el relato, algo que es trascendental. Se repite varias veces la palabra vaya a foju, es decir, que de algo que estaba programado y que iban a colgar a Mordejai, terminaron colgando a Amán. Sí. Todo se hizo al revés de lo que está escrito. Lo mismo aquí, al revés que está escrito. Claro, y Muchas está cosas escrito salen al revés. en el texto. Sí. Esto no es un midrash, no son comentarios, esto está en el texto escrito en la Megilá, que hay que leerla, que hay que escucharla. Y un comentario que justamente ayer me llegó relacionado con la actualidad, con el hoy, que en este encuentro que hubo de Netanyahu
y con otras autoridades mundiales, y con Cada época adapta eso. Irán, que es Persia. El representante de Irán comenta que se fundamentó en el texto de la Megilá para demostrar que fue exactamente así como relata la Megilá. Porque al final de la Megilá aparece algo que a nosotros nos hace bastante ruidito, que los judíos festejaron y celebraron porque estaban matando a la gente de Persia. Y nosotros no nos alegramos cuando hay matanzas y cuando suceden esas cosas. Este representante de Irán comenta que los judíos en ese momento se plegaron a una revuelta que había en ese momento en las políticas. Así que eso apareció ahora. Ayer justamente estuvimos en un grupo de estudio, así que por eso lo comento con ustedes. ¿Cómo? Esto que tú dices. Sí, ahora, esto es lo que, refiriéndose el representante de Irán a los acontecimientos y en ese encuentro de Netanyahu con Putin, con uno y con otro, él se fundamenta en el relato de la Megilá, que al final la Megilá dice sí, que los judíos estaban celebrando y que por eso... Pero no celebraron la matanza, celebraron su salvación. Celebraron su salvación, pero entre tanto hubo matanza. Y la matanza era de terroristas. Es que está escrito que hay específicamente tantos y tantos matados. Ellos eran los enemigos. Exactamente sabían y nadie más. Sí, porque es como se preparaba el evento de matanza judío se preparó, se mandó libros y todo, se veía la reacción en cada pueblo de la gente. Cada uno dijo, a ti te voy a matar el día 13, te espera una buena. El día 13 te espera una buena. Y por eso la gente, el día 13 decía, mucha gente tiene el número 13 como mal número, pero el judaísmo no. Es un buen número para nosotros, sí. Porque se nos convirtió en un día de alegría, sí. Marisa quería decir algo. Sí, dos cosas, hablando también de sesiones de trabajo sobre Purim. Hace muchos años, cuando Ramosé todavía no era el rabino oficial de la comunidad, sino que era adjunto, nos comentó que el gran peligro para Israel era Persia, partiendo de la base de la Megilá. Y fíjate lo que es hoy Persia, lo que supone Irán para Israel, que es la amenaza de hacer desaparecer el Estado de Israel del mapa. Sí, pero no van a poder. Bueno, eso es otro tema. Y también quería comentar que, bueno, hay estudiosos que han encontrado los juicios de Nuremberg en la Megilat Esther. Uno de ellos, por ejemplo, explica que los 10 colgados en el juicio de Nuremberg correspondían a los 10 hijos de Amán. Y uno de ellos, en el momento de ser puesta la cuerda en el cuello, gritó, y no se sabe por qué, fiesta de Purim 1945. Los judíos acaban de tener su segundo Purim. Entonces, hay un estudio, lo que pasa es que lo he estado buscando y no lo encontré, pero hay un estudio de todo. ¿Tú sabes algo de eso, Sifra? Algo en algún sitio que hacen comparaciones muy interesantes sobre los de Nuremberg y los 10 hijos de Amán. Que hubiesen sido 11 y uno se suicidó con cianuro en la cárcel y quedaron justo el número. Y dice que al subir al cadalso dijo, los judíos acaban de celebrar su segundo Purim. Quería saber si era real, si era cierto. Quería añadir algo. Sí. Alguien ha dicho sobre Ahasverosh, que era el hijo de Nebuchadnezzar. No es verdad. No. Vashti era la hija de Nebuchadnezzar. Y Ahasverosh era un cualquier que se hizo rico, entonces él se hizo el rey.
Por eso ella tenía la fuerza de decirle que no viene, porque dijo, tú limpiabas los caballos en los estables de mi padre y yo te voy a escuchar. Ella era la hija del rey. Ella era princesa. Era nadie. Bien. Es una cosa. Otra cosa muy interesante que aprendí últimamente, al final de la Megilá, cuando ya terminamos todo, dice que Ahasuerus hizo un tax, ¿cómo se dice tax? Impuesto a todos los países para recoger dinero. ¿Qué interesa? ¿Qué tiene que ver con la Megilá? El impuestos del rey, esto no tiene que ver con nada. Y alguien dijo, esto es el punto de la Megilá. Porque Ahasuerus, al principio, su reino era muy grande. Y los judíos estamos aquí para enseñar también a los no judíos cómo manejar el mundo. Al principio él quería los 10,000 cosas de plata que Amán le dio dinero rápido, y al final aprendió, no. Si necesito dinero hay que poner impuestos como un rey normal y corriente, y lo aprendió la lección. Ah, qué interesante. Sí. Bueno, pues ¿alguna pregunta más? Quiero añadir algo. Que en el Purim, en la ciudad amurallada, se celebra un día de Susan. Un día de Susan. Antes, no, un día después de Susan Purim. Susan Es la ciudad. de Persia se llama Susan, no es Susan. Yo me acuerdo que de pequeña decíamos Susan Purim como Susan, no, la ciudad de Susan. La ciudad de Susan. Y entonces ahí duró esto encarnizado, la guerra, la batalla duró 24 horas más. Entonces la ciudad amurallada, el Purim se celebra al día siguiente. Los judíos que vivían, por ejemplo, en Toledo, en su tiempo, pues celebrarían el Purim un día más. En Jerusalén. En Jerusalén se celebra. Se celebra 24 horas después. Pero nosotros aquí no. Aquí también se podía, porque hay muralla aquí en Madrid. Pero hoy no se han existe. Descubierto. Está por ahí, no importa que no exista. Porque es una cosa como simbólica, porque la muralla que hace hoy en Ávila no protege. Ya veremos lo que es la muralla. Vamos a ir a Purim, a Ávila con ella, y vamos a aprender mucho. El mes de mayo, 16 de mayo. Habrá que inscribirse, estaréis avisadas un par de semanas antes, y ella va a ser nuestro guía, y ella ha descubierto cosas interesantes. Lo que pasa que hay que esperar que haga más calorcito, mejor. Está previsto para mayo, si Dios quiere. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre nuestro tema? ¿No? No, me estoy acordando de Roberto Moldavsky, que es un cómico argentino, que dice, todas las fiestas nos querían matar. Después, como nos salvamos, vamos a comer. ¿Se fueron a la tierra de Israel? Sí. Pues con eso acabo y estoy abierta de preguntas, si queréis. Hueso sano en el día de Purim, viva tú y viva